Todo tiene su tiempo, dijo el proverbista hace miles de años. Sí, todo tiene un principio y todo tiene un final. Es por ello que también la Iglesia de Cristo tuvo un inicio en el día de Pentecostés hace 2000 años, pero asimismo también tendrá un final cuando Cristo Jesús venga por ella a recogerla en las nubes. Y entonces la iglesia de la época previa a la gran tribulación se habrá ido para dar lugar a una nueva etapa de la iglesia que será la de los creyentes de la gran tribulación. Pero la iglesia pretribulación está muy pronto a desaparecer, porque Cristo Jesús está a las puertas para venir a llevarla. Así que vamos a meditar en el tema el pronto final de la iglesia, pero de la iglesia pretribulación, prearrebatamiento. Porque como digo, después del arrebatamiento todavía hay otra etapa más para la iglesia. Vamos a considerar en esta ocasión dos etapas de la iglesia que nosotros conocemos. Y vamos a referirnos a la primera etapa, identificándola como la iglesia pre-pandemia. La iglesia antes de la pandemia, que es una etapa muy diferente de la nueva etapa, la etapa de la iglesia durante el tiempo de la pandemia en el cual estamos. Entonces vamos a considerar la primera etapa, la iglesia de Cristo prepandemia. El primer trimestre del año 2020 constituyó para la iglesia en muchas naciones del mundo el final de una era dorada en la que los hijos de Dios podíamos reunirnos con plena libertad, llevando a cabo casi cualquier cosa que nos propusiésemos para la gloria de Dios. Sin embargo, con la llegada del segundo trimestre del año 2020, la gloriosa época de libertad de la cual gozamos por muchos años llegó a su triste final. Sí, en forma súbita y repentina, las puertas de los templos fueron cerradas y con ello la maravillosa libertad para congregarnos que antes teníamos se canceló. Con ello, las muy agradables reuniones que llevábamos a cabo para adorar, para edificarnos con la palabra y para testificar con el evangelio a los no creyentes, se volvió una cosa del pasado. Sí, las iglesias, a como antes las conocimos, no volverán a ser lo que fueron en el pasado. La libertad que teníamos para congregarnos fue tan solo una etapa dulce y agradable que realísticamente, no pesimísticamente, sino realísticamente, no va a volver esa etapa. No volverá por cuanto cuando llegue el momento de volvernos a reunir, nuestras actividades enfrentarán una serie de dificultades, de reglamentos, de disposiciones que limitarán el desempeño de la iglesia como antes lo tenía. Entonces podemos decir que el privilegio que teníamos de llevar a cabo reuniones de gran proporción en cuanto a asistencia, de asistencias enormes, y el privilegio que teníamos de reunirnos cuantas veces queríamos, si podíamos hacerlo, esos privilegios no volverán. Así que la iglesia prepandemia en la que vivimos se volvió parte de un pasado
que no se volverá a repetir y está dando lugar al inicio de una nueva etapa de la iglesia, a la que ahora estamos llamando la iglesia de la pandemia, la cual deberá de abrirse paso en medio de grandes desafíos y en medio de grandes dificultades que ya hemos empezado a ver. Es por ello que la iglesia de hoy debe de convertirse en una iglesia valiente, de extrema lealtad a Dios, a fin de que pueda continuar llevando a cabo la misión de llevar el Evangelio a los perdidos en este planeta. Así que, como hijos e hijas de Dios, debemos de adquirir conciencia de que en cierto sentido la iglesia de Cristo de nuestra generación ha sido herida, ha sido atada de pies y de manos, y también ha sido silenciada para que no proclame con libertad el glorioso Evangelio de Jesús. Y aunque es verdad que en nuestro presente la proclamación del Evangelio se está llevando a cabo en forma virtual, también tenemos que reconocer que esta forma de operar no está alcanzando ni siquiera un 10% de la iglesia a la cual alcanzábamos antes. No está alcanzando ni siquiera un 5% del alcance a los no creyentes como antes podíamos hacerlo. Así que necesitamos abrir muy bien nuestros ojos espirituales para poder ver y reconocer que lo que en verdad está viviendo la iglesia de Cristo hoy es una guerra espiritual recia por parte de nuestro mayor enemigo, el cual está haciendo uso de los instrumentos humanos, el cual está haciendo uso de la estrategia del miedo, del temor a la muerte, para así tratar de paralizar, si fuera posible, por completo a la iglesia de Cristo. Así que, amados hermanos, que me escuchas, no debemos de caer en la trampa del llamado distanciamiento que pretende mantenernos separados solamente si se trata de lo espiritual. Pues si se trata de lo material, cuando las personas tienen alguna necesidad, cuando necesitan algún tipo de servicio, nada les impide reunirse. Nada los mantiene distante y van a cuantas más personas sean necesarias para obtener los servicios que están necesitando. Así que, ya que la iglesia prepandemia en la que vivimos y en la que tuvimos el gozo de participar no va a resucitar a como era antes, por ello la iglesia actual en la que hoy estamos debe de clamar por sabiduría al Señor y debe de clamar por valor para poder cumplir debidamente las labores espirituales que nuestro Señor Jesús quiere que aún sigamos cumpliendo a pesar de las limitaciones presentes. Meditemos entonces en segundo lugar en esta nueva etapa en la cual ya estamos. La iglesia de Cristo de la pandemia. Esta iglesia deberá llevar a cabo diferentes actividades y labores para poder abrirse paso con éxito. La primera labor que deberá llevar a cabo es la de concientizar al pueblo de Dios acerca de la guerra espiritual que, aunque siempre la hemos tenido, ha adquirido un carácter de mayor agresión para ella. Sí, la agresividad contra la iglesia de Cristo se ha agravado en gran manera por medio de las medidas que han sido tomadas para limitarla, para impedirle su avance. Tenemos que entender entonces que la guerra espiritual que ha sido declarada contra la iglesia pretende paralizar
por completo la marcha del cuerpo de Cristo. Y el enemigo ha obtenido un éxito sorprendente en estos últimos meses en los cuales hemos vivido. Así que el hecho de que los templos hayan sido cerrados, que aún las reuniones en las casas hayan sido clausuradas, esto representa un contundente golpe del enemigo al cuerpo de Cristo. La segunda labor que debe llevar a cabo la iglesia hoy es el rechazar contundentemente la falsa afirmación de que el ministerio de las iglesias no constituye una actividad esencial dentro de la sociedad, como lo son el servicio que brindan los mercados, los hospitales o las farmacias. ¿Y por qué es falso que los servicios que brinda la iglesia no son servicios esenciales? Esto es falso por cuanto más importante que administrar un medicamento a un paciente moribundo, es aún más importante el proclamarle la buena nueva del evangelio al moribundo, ya que si ha de partir a la eternidad, si no tuvo la oportunidad de nacer de nuevo antes de morir, le estará esperando un tormento aún mucho mayor que el tormento que le causó el coronavirus. Por otra parte, la declaración de que los servicios de las iglesias no forman parte de las actividades esenciales es tan solo una excusa para mantenerlas cerradas. Pues si en verdad fuese así, entonces no serían permitidas las actividades que hoy ya se han autorizado, como son la reapertura de las escuelas, la reapertura de los gimnasios, restaurantes, centros recreativos, en los cuales se reúnen grupos de diferentes proporciones. Así que, aunque para los gobernantes y para los impíos, las iglesias no califican para estar entre las actividades esenciales, nosotros los hijos de Dios, que sí sabemos que nuestra labor es más que esencial dentro de la sociedad, por ello debemos encontrar maneras para que se reconozca a nivel social la trascendencia de la labor de las iglesias. Así que la iglesia de la pandemia debe alzar su voz, debe hacerla conocer delante de los gobernantes para exigir que se reconozca que su labor es esencial dentro de la sociedad. Una tercera actividad que debe llevar a cabo la iglesia de la pandemia es corregir el error de haber dado la prioridad a su preocupación por el contagio de una enfermedad que, a decir verdad, es mortal, pero que, a decir verdad, también debe de recordarnos las palabras de Jesús, quien dijo que más que temer al que mata el cuerpo, tenemos que matar a aquel que después de matar el cuerpo puede echar el alma en el infierno. Así que más que temer a la muerte por causa de la pandemia, se debe de temer a la doble muerte que sufrirán aquellos que después que mueran físicamente sean echados en el lago de fuego. Así que pidamos al Señor que nos ayude a buscar realmente en primer lugar su reino y su justicia, y no buscar en primer lugar nuestra protección contra el coronavirus. Que el Señor nos ayude a mantener como nuestra prioridad el reino de Dios y no el ser librados de una enfermedad que, aunque es verdad, podría terminar con nuestra vida terrenal, pero que sin embargo con ello nos daría el privilegio de ser llevado a los lugares celestiales en un tiempo aún más pronto. Que el Señor no permita que la fe de muchos cristianos se siga tambaleando por causa del encierro que ha causado esta pandemia.
dado que están sufriendo de una desnutrición espiritual con el encierro que hoy están viviendo muchos creyentes. Lo cual también es cumplimiento de las palabras de nuestro Señor Jesucristo, quien dijo que cuando Él viniera, la fe de muchos se habría debilitado en extremo. Oremos al Señor para que el fervor por el evangelismo que antes se mostraba pueda regresar, que la pasión por las almas perdidas vuelva a ser una realidad en el pueblo de Dios. Y con mayor razón hoy en día, cuando muchos están muriendo por la pandemia sin haber tenido el privilegio y la oportunidad de escuchar el mensaje que les prepararía para la vida eterna. La cuarta cosa que debe hacer la iglesia de hoy es preparar los templos y los lugares de reunión en forma segura, para una congregación segura. Algunas de las preparaciones que podrían ser llevadas a cabo serían la colocación de barreras de protección plástica, de plástico transparente para proteger de una contaminación, la disposición de asientos distantes para evitar un contagio entre creyentes, el uso de mascarillas para prevenir el contagio y otras medidas más que están siendo llevadas a cabo por clínicas, por negocios, centros comerciales, lugares de servicio público y muchos otros centros donde se produce la aglomeración de personas. Así que Dios nos dé sabiduría para tomar medidas que eviten que la iglesia sea un agente transmisor o multiplicador del coronavirus. Otra de las cosas que se pueden hacer es reducir el número de asistentes a los servicios y el incrementar el número de servicios que se lleven a cabo por día para dar oportunidad a aquellos que no vendrán al primer servicio, asistirán al segundo o al tercero. Así que hay maneras para que la iglesia opere en forma segura, pero para que la iglesia no detenga sus actividades, como el Señor espera que sigamos activos hasta el día de su regreso. Quiero, en tercer lugar, que consideremos la imperante necesidad de llevar a otros a Cristo antes de que mueran por la pandemia o antes de que Cristo venga por la iglesia en el día del arrebatamiento. El apóstol Pedro menciona en el capítulo 4 y versículo 7 las siguientes palabras: mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Notemos que aunque el apóstol Pedro vivió 2000 años antes que nosotros, ya él hablaba de que el final de todas las cosas se acercaba. Y si esto fue verdad hace 2000 años, con mayor razón hoy, 2000 años después. Por esto, esta advertencia del apóstol Pedro nos demanda el estar conscientes de que el tiempo de la iglesia pre-arrebatamiento está a punto de concluir, está a punto de cerrarse. Razón por la cual tenemos que estar alertas, tenemos que estar vigilantes, tenemos que estar ocupados en la proclamación del Evangelio a los perdidos y en la edificación de los santos. Así que sepamos que somos nosotros la iglesia que podría ser arrebatada muy pronto por el Señor Jesucristo. Estemos conscientes que esta pandemia podría estar todavía vigente cuando Cristo venga, porque creemos que su retorno podría ser dentro de un tiempo extremadamente breve. Eso nos habla de la urgencia de la predicación, de la urgencia de edificarnos y de fortalecernos con la palabra para poder cumplir el ministerio que nos ha sido asignado. De manera
que debemos estar conscientes que ni este virus ni ninguna otra cosa debe detener el avance de la iglesia. Y es por causa de esta tragedia que con mayor razón debemos estar aún más activos, reuniéndonos aún más, encontrando mejores formas para hacer evangelismo. Porque hoy más que nunca el mundo impío necesita de la iglesia. Porque el mundo impío está desesperado, está sin esperanza, está muriendo por causa de la plaga y no están siendo asistidos con la palabra antes de que vivan esa dura realidad. Así que, si los templos continúan cerrados, ¿cómo se llevará la palabra al perdido que muere por la enfermedad? Entendamos entonces que tenemos una misión grande a cumplir, urgente. Es un tiempo crucial y decisivo de predicación. Hoy día es cuando más predicadores se necesitan, cuando más evangelistas se necesitan, cuando más cultos deben de haber, cuando más reuniones espirituales deben de haber, para invitar al impío a venir al conocimiento de Cristo, antes que sea demasiado tarde para él. Hoy día, la mayoría de los cristianos están más preocupados por evitar contraer la enfermedad que podría quitarles las vidas, y no lo estamos negando, pero de ninguna manera están preocupados al ver las puertas de los templos cerradas. Hoy día están buscando cómo ponerse a salvo de la pandemia, pero no les preocupa las almas que están muriendo sin conocer a Cristo e yendo a la condenación eterna. Que el Señor nos ayude a poder vivir en santidad y a poder cumplir responsablemente las tareas que Jesús nos mandó a cumplir. Estemos conscientes entonces de que si alguien muere y no fue evangelizado, dicha persona tendrá que enfrentar una realidad terrible una vez que sea presentado delante del juez de toda la tierra. No cometamos entonces también el error de negar cuán seria es la realidad que está viviendo la iglesia. Sí, estamos admitiendo que la pandemia es un problema grande, pero no estamos admitiendo que la iglesia está en una situación de gravedad espiritual, la cual debe ser corregida cuanto antes posible. Entendamos entonces que aunque no vamos a poder volver al tiempo que antes tuvimos, tenemos que ajustarnos a esta nueva etapa de cambios y desafíos. No permitamos que el temor a la muerte se apodere de nosotros como está aconteciendo y que está limitándonos en nuestro servicio al Señor. Tengamos una óptica espiritual acerca de las cosas que están pasando. Entendamos que el propósito de Dios por el cual envió la pandemia no fue el paralizar la iglesia, sino el castigar a la humanidad por sus muchos pecados que están cometiendo. Así que Dios no está contento de que las iglesias estén cerradas. Y quiero decirte que si el apóstol Pedro y el apóstol Pablo tuvieran la oportunidad de venir y presenciar lo que hoy estamos viviendo a nivel de iglesia, por seguro derramarían sus lágrimas al ver una iglesia de brazos cruzados, de rodillas paralizadas, una iglesia que ha enmudecido. Amados hermanos, que Dios nos ayude a cumplir la misión tan solemne que tenemos de llevar a cabo. Que Dios nos use para que las tinieblas del pecado y del mal y del temor que se están apoderando de nuestro mundo, que no avancen, porque la iglesia todavía está aquí y todavía tenemos la responsabilidad de seguir siendo luz para este mundo que vive en tiniebla. Estemos conscientes entonces de que lo que vivimos es un preámbulo a una persecución abierta y frontal contra la iglesia de Cristo. Entendamos, por favor, que los espacios
que la iglesia antes tenía en la sociedad han sido cerrados y están amenazados de ser cerrados por completo. Y que la pequeña puerta que aún está abierta está en peligro de ser cerrada por completo. Así que Dios nos conceda el experimentar dolor en el corazón por la condición lamentable en que se encuentra la novia de Cristo en este momento. Quiero animarte, amado hermano, a seguir el ejemplo de los creyentes que son mencionados en Hebreos 11:37. Ahí se nos dice que ellos, por retener con integridad su fe y por obedecer a Dios en sus mandatos, soportaron el ser apedreados, soportaron el ser aserrados, el ser muertos a filo de espada, el ser angustiados y el ser maltratados. Sí, miles de creyentes del pasado pagaron con su vida por mantener una fe íntegra y un servicio constante al Señor, para que la obra del Señor creciera y no fuese estorbada. Clamemos al Señor para que nuestra voz profética se vuelva a escuchar, que nuestros labios se vuelvan a abrir y que empecemos a proclamar con una voz más fuerte y vigorosa que Cristo viene y que solo en Él hay salvación. Que Dios nos ayude entonces a declarar con mayor vigor que el tiempo del retorno de Cristo se ha acercado. Recordemos, hermanos, que nuestro silencio solamente hará que las tinieblas prevalezcan. Estemos conscientes de que estamos viviendo el último capítulo de la iglesia pre-tribulación. Y es a nosotros a quienes nos ha tocado escribir ese último capítulo. ¿Y qué hemos de escribir en ese último capítulo de la iglesia pre-tribulación? Que Dios nos conceda terminar el capítulo con una nota, no de cobardía, sino de valor. Valor que nos conceda hacer grandes cosas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para que cuando Él aparezca en las nubes, partamos con gozo a los lugares celestiales, a celebrar en grande la boda maravillosa entre Cristo y su iglesia. Pero mientras tanto, este mundo habrá quedado sumergido bajo un poder del maligno. Pero fue nuestra responsabilidad haber dejado un mensaje que dé fruto durante esos días para aquellos que se habrán de convertir en la iglesia de la gran tribulación. Que Dios te bendiga, amado hermano,